Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar la sesión 7 de matemáticas, el cuadernillo. Vamos de regreso a clases de cuarto grado. Y bien, nuestra sesión se llama, Guíame al tesoro. Y en esta sesión vamos a trabajar los ángulos. Bien, para comenzar, recordemos que en sesiones anteriores habíamos trabajado con fracciones. Así es como un ejemplo que tengo mi entero y yo lo fraccioné en 8 partes iguales. Por lo tanto, obtuve octavos. Y bien, recordemos, por ejemplo, que si yo tengo un entero y lo fracciono en 2 partes iguales, obtengo entonces medios, ¿cierto? Obtengo medios. Pero si este entero que yo fraccioné en 2 partes iguales, ahora lo fracciono por la mitad, obtengo cuartos, ¿cierto? Obtengo cuartos. Pero si estos cuartos yo los vuelvo a fraccionar por la mitad, obtengo octavos, ¿cierto? Bien. Y así, tengo un octavo, un cuarto y un medio, que aquí lo tengo representado. Tengo un entero que yo dividí en 2 partes iguales y entonces obtuve un medio, 2 medios, pero lo volví a fraccionar y entonces obtuve cuartos. Aquí está representado un cuarto, 2 cuartos, si lo hiciéramos acá serían 3 cuartos y 4 cuartos. Pero esos cuartos los volví a fraccionar y entonces obtuve octavos. Así podríamos decir que un cuarto, déjenme lo acomodo bien, ahí está. Así podríamos decir que un cuarto representa la mitad de un medio, que un octavo representa la mitad de un cuarto, ¿cierto? Bien, y bueno, claramente, si yo lo siguiera fraccionando, pues un 16avo me representa la mitad de un octavo. Bien, en la primera parte de su cuadernillo les indican jugar a Simón dice, y esto lo van a hacer pensando en que vamos a girar una vuelta fraccionándola en 4 partes iguales. Entonces vamos a recordar que tengo un entero fraccionado en 4 partes iguales. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Tengo un entero en 4 partes. Bien, entonces, por ejemplo, si yo voy a dar una vuelta, que sería mi entero, y la voy a hacer en 4 partes, que son las partes en las que fraccioné el entero, yo giraría algo así. Este sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, ¿cierto? Entonces, lo único que va a hacer Simón dice, que es lo que ustedes tienen que jugar, esto recuerden que estaba planteado para trabajarse en clases presenciales y lo harían con sus compañeritos y docente, pero ya que no es posible, entonces lo vamos a hacer en casa con algún familiar. Este familiar nos va a ir dando las indicaciones y nosotros tendríamos que girar. Por ejemplo, si nuestro familiar dice, Simón dice girar un cuarto de vuelta, ¿qué haríamos? Un cuarto, ¿cierto? Si nuestro familiar dice, Simón dice que gires un medio de vuelta, entonces sería un cuarto, un medio, ¿cierto? Y así lo haríamos. Simón dice que gires 3 cuartos de vuelta. Entonces sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. ¿De acuerdo?
Y así se juega, Simón dice, en este caso, claro, porque el juego pues tiene muchas variantes. Pero para esta sesión 7 de matemáticas van a jugar así. Posteriormente, en su cuadernillo encuentran esta hoja en la cual les recuerdan cómo fraccionaron el entero, que tenemos un círculo. Si lo fraccionamos por la mitad, recordemos, tenemos un medio, si lo volvemos a fraccionar un cuarto y si lo volvemos a fraccionar un octavo. Pero en este caso ya no les están hablando solo de fracciones, ahora estamos hablando de ángulos. Bien, un ángulo es una porción de un plano que parte de un punto. Entonces, aquí vamos a suponer que este entero o que estos círculos son mi plano. Y de ahí entonces van a ir partiendo mis puntos para encontrar ángulos. Para medir ángulos, nosotros ocupamos algo que se llama transportador. Ustedes, si no tienen transportador en casa, bueno, no pasa nada porque lo pueden hacer solamente con un círculo y irlo fraccionando como ahorita les voy a indicar. Bueno, tenemos un transportador que pues de aquí el transportador viene con sus marcas y allí nos indica de qué ángulo estamos hablando. Ahora, los ángulos se miden en grados, ¿de acuerdo? Y bien, vamos entonces a hacerlo con un círculo. Vamos a suponer que yo no tengo transportador o que simplemente lo quiero hacer con un círculo. Tengo un entero, tengo un círculo, pero este círculo, este entero, yo decidí que lo voy a trabajar por la mitad, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes notan, es la forma que tiene el transportador, la mitad de un círculo. Por eso les dicen que ustedes pueden hacer su círculo utilizando el transportador, pero bueno, si no lo tienen, pueden hacerlo con algún objeto circular. Bien, entonces, un transportador completo, o la mitad de este entero, la mitad de este círculo, la mitad de este plano se convierte en un ángulo. Recuerden que parte de un punto, en este caso llega a este punto, y este ángulo mide 180 grados. Y si lo pueden notar aquí, es lo mismo. El transportador dice que de aquí a acá hay 180 grados. Y aquí está, 180 grados. Si este es este entero que ya fraccioné por la mitad y tengo 180 grados, yo lo doblo, obtengo entonces ángulos de 90 grados. Y aquí está, por la mitad son 90 grados. ¿Qué es lo que tengo aquí? 180, 90 grados. Pero si yo decido nuevamente fraccionarlo por la mitad, obtengo ángulos de 45 grados. Y aquí está marcado 45 grados, que sería esto. Y es lo mismo que tengo aquí, 45 grados. Bien, entonces ahora con este círculo que ustedes ya hicieron, con estas medidas de los grados que ustedes ya tienen, que son 180, que son 90, que son 45, ustedes van a buscar objetos en su casa y los van a medir. Por ejemplo, esto pues recuerden que iba a ser hecho en la escuela, pero no se puede, entonces con objetos que tenga en casa. Tengo esta lapicera. Aquí yo voy a buscar ángulos. Aquí, por ejemplo, tengo este ángulo. ¿De cuánto será? ¿De cuánto será mi ángulo? Ah, bueno, pues yo lo voy a medir. Si es de 45 grados, no, porque no llega. Voy a ver si es de 90 y me voy a dar cuenta de que sí. Esta lapicera en esta parte forma un ángulo de 90 grados. Y bueno, así voy a buscar otros objetos.
Aquí yo, por ejemplo, tengo mi pizarrón. ¿Qué ángulo se está formando en esta parte? Tomo mi círculo y voy a ver si se forma un ángulo de 180 grados. Pues no, no se forma. Aquí sí, pero yo estoy checando estos dos, esta unión. Entonces voy a checar si se forma un ángulo de 90 grados. Y sí, aquí me doy cuenta de que efectivamente se trata de un ángulo de 90 grados. ¿Por qué no de 45? Bueno, porque me faltaría la mitad, ¿cierto? Como está aquí. Para llegar a mi ángulo de 90 grados, tengo 45 por la mitad. Y pues me faltarían los otros 45. Además que recordemos que la mitad de 180 pues son 90. Por eso tenemos un cuarto, ¿cierto? Y la mitad de 90 son 45. Por eso tenemos que la mitad de este cuarto que está aquí pues son 45 grados. Y bien, después de haber medido nuestros objetos y de recordar o de comprender cómo podemos emplear este círculo para medir ángulos, entonces vamos a jugar a Encuentra el tesoro. ¿Cómo lo van a hacer? Piden a sus familiares que escondan algún objeto en alguna parte de la casa y cuando ustedes estén listos, claro, ustedes no deben de ver dónde lo escondieron, entonces esta persona les va a ir dando indicaciones como cuando jugaron Simón dice. Por ejemplo, para llegar al tesoro camina 5 pasos. Ahora da un giro de 45 grados o da un giro de 180 grados. Y así los van a ir guiando hasta que ustedes, niños, logren encontrar el tesoro. Y listo, eso sería lo que trabajarían en la sesión 7 de matemáticas.